Ahora sí, fue una mañana enredada, ¿eh? Todo un desafío, pero bueno, fue el Señor que también está en control de todos los detalles. Vamos a tener el tiempo ahora del estudio de la palabra y si tienen sus Biblias, acompáñenme a Primera de Timoteo. Ya no hace falta decir dónde abrimos, estamos acostumbrados a avanzar juntos por los textos y estamos en 1 de Timoteo capítulo 4. La semana pasada fue un pasaje de advertencia en cuanto a uno de los peligros más grandes que enfrenta la iglesia y es el engaño. El engaño ha sido la herramienta de Satanás para destruir desde el principio, desde el huerto, donde él llegó con mentiras y él logró su objetivo a través de sus mentiras. Él es el padre de toda mentira, es un experto en hacerlo y en crear sistemas de mentira. No solamente mentiras aisladas, sino sistemas que entrelazan mentiras de tal manera que se vuelva cada vez más difícil detectar el error, la falla en el sistema. Y él, a través de las mentiras, está buscando su objetivo final, que es el que comenzó toda la rebelión, ¿no? Subir a lo alto, ser semejante al Altísimo, crear una religión paralela, en donde él sea el centro y el mundo adore a él y a sus intereses a través de los engaños que él va sembrando. Y la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, y por eso esto le pone en colisión directa con el enemigo, que usa la mentira. Por eso la iglesia tiene que ser consciente de las maquinaciones de Satanás y tiene que mantener su llamado a vivir de acuerdo a la verdad, a creer la verdad, a abrazar la verdad, a predicar la verdad en un mundo hostil, en un mundo que no quiere la verdad, que se resiente con la verdad, que malinterpreta la verdad. Y bueno, este es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, porque la apostasía crece y las profecías hablan de una apostasía que va a crecer aún más hacia el fin de los tiempos. Y por eso, más que nunca, a medida que vemos que el fin se acerca, la iglesia tiene que arraigar sus convicciones en la verdad y vivir de acuerdo a la verdad. El pasaje que sigue a esa advertencia es lo que vamos a estudiar esta mañana, comenzando en el versículo 6, hoy vamos a ver hasta el versículo 10. Y lo que Pablo va a hacer ahora es cambiar de curso y enfocar su atención ahora sobre Timoteo. Y la conexión lógica con el argumento, lo que viene diciendo antes es esto. Frente a estas amenazas, no hay nada más importante para el mundo que la iglesia. Porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Es el único lugar en donde el mundo va a escuchar la verdad proclamada. Es en la iglesia local, en la iglesia reunida de forma corporativa. Esa es la esperanza del mundo, que la iglesia predique la verdad. Y en la iglesia no son edificios. La iglesia no son estructuras organizacionales. La iglesia son redimidos, son personas, son individuos que componen esa iglesia, que están guiados por hombres que el Señor coloca para instruir y guiar a la iglesia en esa función, que son un regalo del Señor para poner en marcha todo el mecanismo y que los dones fluyan y que la iglesia se edifique, pero son personas. Y por eso es que Pablo ahora va a volcar su atención sobre Timoteo como individuo. Porque lo que más necesita el mundo es la iglesia local y lo que más necesita la iglesia es siervos fieles. Es hombres piadosos, hombres y mujeres piadosas,
que puedan cultivar una vida espiritual que pueda ser útil para los propósitos del reino, para los propósitos del Señor. Esto no es tarea de una sola persona. Esto es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante esta próxima sección, porque nos va a desafiar a poder ser buenos ministros de Jesucristo. La palabra ministro que vamos a leer ahora es una palabra que hoy se ha asociado con un rango, con una función, una categoría de personas. Pero bíblicamente, vamos a estudiarlo ahora en un momento, pero la palabra es la palabra servidor, es la palabra diácono que aparece ahora en este texto. De esto ya hemos hablado. Y dijimos que siervos no son solamente algunas personas que ocupan alguna función especial en la iglesia, sino que son todos los creyentes. La aspiración de convertirte en un buen ministro de Jesucristo debería ser de cada uno de nosotros. Cada uno de los creyentes tiene que entender, a esto fui llamado. Un buen ministro es un ministro que va a poder ser útil al Señor, que va a poder aportar a esta gran misión de sostener y llevar la verdad hasta lo último de la tierra. Y de esto se trata este pasaje. Este pasaje está dirigido específicamente a Timoteo. Entonces, tenemos que entenderlo primero desde ese ángulo. Pablo está hablándole a él. Le está hablando a él y la función que él tiene. Pero el objetivo de que Timoteo sea un buen ministro es que todos a su alrededor puedan ser guiados a seguir su ejemplo y a ser buenos ministros de Jesucristo, porque la iglesia no es una sola persona. La iglesia es el pueblo de Dios, somos todos nosotros. Por eso el título del mensaje hoy es Sé un buen siervo de Jesucristo. Sé un buen siervo de Jesucristo. Se van a dar cuenta que esto es el tema ahora en la lectura y todo lo que se va a decir tiene que ver con darte un cuadro de cómo sería ser un buen siervo. Y comenzando en el versículo 6, vamos a leer el pasaje y dice lo siguiente. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sé un buen ministro de Jesucristo. ¿Y cómo es que voy a llegar a serlo? Convertirte en un buen ministro y mantenerte como un buen ministro en la vida del pueblo de Dios es el llamado del Señor a todos nosotros. ¿Cómo sucede eso? Bueno, hay mucha confusión en cuanto a qué es ser un buen ministro de Cristo. Muchas veces lo medimos con las herramientas equivocadas, pero acá Pablo nos da un cuadro de lo que sería ser un buen ministro en la iglesia de Cristo. Y comenzando en el versículo 6, lo primero que va a decir, vamos a ser buenos ministros protegiendo a los creyentes de las falsas enseñanzas. Esa sería la primera característica de un buen ministro. Y fíjate cómo empieza el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos. Lo que tenemos acá es la continuación de lo de la semana pasada. Pablo acaba de advertir a Timoteo de los peligros que le rodean, del llamado que Dios le dio a él como un hombre de Dios, y ahora le va a decir, esto es lo que hace un buen ministro. Lo que hace un buen ministro es enseñar esto. ¿Qué es esto? Bueno, lo que estudiamos la semana pasada. Lo que enseña un buen ministro tiene que ver con los peligros de las falsas enseñanzas.
Un buen ministro es una persona que entiende que lo que el mundo más necesita es la verdad y por lo tanto se va a esforzar para conocer la verdad, comunicar la verdad con claridad y advertir en cuanto al error. El mundo vive afectado por el error. Y parte de la forma en la que el error actúa es que ellos no lo ven, el mundo no lo discierne. Y es la tarea del pueblo de Dios poder exponer el error y enseñar la verdad. ¿Cómo es que el buen ministro va a hacer esto? ¿Cómo es que el buen ministro va a enseñar lo que Pablo acaba de decir? Bueno, lo que hace un buen ministro no es estar atacando todas las formas que el error tiene. No es que está todo el tiempo encontrando todos los matices, todas las diferencias que hay, y todo el tiempo está atacando a las personas diciéndole, eso es una mentira de Satanás, eso es una mentira de Satanás, eso es una mentira de Satanás. Un buen ministro lo que hace es comunica la verdad con claridad, de forma consistente, de forma constante. Y esa verdad lo que hace es traer claridad a la persona en cuanto a la verdad. Y entonces el error se expone y el error se señala. El buen ministro va a advertir a la persona, no todo el que viene en nombre de Cristo es de Cristo. No todas las ideas que escuchamos ahí afuera son ideas a las que nos tenemos que exponer. La verdad de Dios es la que está en su palabra. Esto es lo que hace un buen ministro. Se dedica a esta tarea, como lo hizo Pablo. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 31, él cuenta cómo fue su tiempo en Éfeso, cuando él estuvo acá en esta misma iglesia. Cuando él llegó a Éfeso, dice en Hechos 20, 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso es un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo es un hombre que entiende los peligros del engañador y que se va a entregar a la tarea de enseñar la verdad. Lo va a hacer con diligencia, con constancia y con compasión, con lágrimas. Muchas veces él va a advertir esos peligros y va a romperle el corazón. Saber lo vulnerable que son las personas frente a esos peligros. Y él no va a ser indiferente a esos peligros. Él no va a mirar para otro lado, dejar que estas personas abracen el engaño y lleguen a su destrucción. Él entiende, esto es obra de Satanás. Y mi rol en el mundo, mi llamado del Señor es ser un buen ministro que enseña estas cosas. No solo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también tenía esta carga. Su vida se enfocó en enseñar la verdad y hasta el final de su vida él lo hizo con la misma pasión. Ahí en 2 de Pedro, cuando él escribe esta última carta, está a punto de morir, él lo dice, estas son sus últimas palabras. ¿Y qué va a hacer él en sus últimas palabras? En el capítulo 1, 2 de Pedro 1:12, dice así, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Te das cuenta cómo entienden su ministerio? Hay personas que resisten a la verdad, que han sido engañadas. ¿Y cuál es mi tarea hacia esas personas? Hablarles la verdad. ¿Cuánto? Hasta el final de mis días. Nunca dejar de hacerlo. Porque yo entiendo la obra de Satanás a través de la mentira. Y el propósito de Satanás a través de esa mentira. Y yo sé la única esperanza de estas personas es escuchar la verdad y ser expuesta a la verdad para que pueda creerla y ser librada del engaño. Hay otros que están en la verdad. Y esos que están en la verdad, voy a decir, bueno, ya está, no hay peligro. Me acuerdo una charla con un pastor hace años donde me decía
Matías, nosotros tenemos la sana doctrina, entonces tener relaciones con otras iglesias que no tienen sana doctrina no es un peligro para nosotros. Porque nosotros no vamos a dejar la sana doctrina. Nosotros les vamos a alcanzar a ellos. Vamos a hacer una influencia en ellos. O sea, hay una ingenuidad atrás de esto, que cree que el que escuchó está seguro. Pero Pedro no cree eso. Pedro dice, hasta el final de mis días no voy a cansarme de recordárselo una y otra vez. ¿Para qué? Para que cuando yo ya no esté más, ustedes se acuerden todo lo que yo les dije. Y eso sea un ancla para la verdad. ¿Qué hace un fiel ministro de Jesucristo? Habla de estas cosas, les enseña estas cosas. Un fiel ministro de Jesucristo es una persona que entiende el contexto, el mundo en el que estamos, el sistema de engaño, y tiene un compromiso por la verdad. Y va a enseñar la verdad en todas las circunstancias, a los que hoy están engañados y a los que están en la verdad. Porque la verdad es lo más importante. Ahí va a ser, si él enseña esas cosas, va a ser un buen ministro. La pregunta natural que tengo que hacerte es, ¿de qué hablas cuando estás con otros creyentes? Te digo, hablar de las cosas superficiales de esta vida no es pecado, pero si eso es todo de lo que hablamos, eso va a proteger a la iglesia de las artimañas de Satanás. Lo que hace un buen ministro de Jesucristo es hablar la verdad. Él usa las oportunidades, él lo incorpora a sus conversaciones, él habla la verdad porque entiende la obra de Satanás, sutil, constante, en todos nosotros, queriendo sembrar mentiras. Un buen ministro va a hablarlo. La palabra bueno acá se refiere a tal vez el concepto de útil. El concepto de un buen ministro es un hombre que va a calificar y va a ser un instrumento a través del cual Dios va a lograr esa obra. Es un buen ministro. Este es el objetivo, dijimos antes. Hay algunos textos ahí en 1 Corintios capítulo 4, por ejemplo. Pablo habla acerca de la responsabilidad que él siente, diciendo así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Ahí está la palabra ministros de Cristo. Esto es lo que todos tienen que ver en nosotros. Somos siervos de Cristo. Y somos administradores de los misterios de Dios. La verdad que había estado oculta y ahora ha sido revelada, ha sido puesta en nuestras manos y nosotros la administramos. Y el versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un buen ministro de Cristo es alguien que entiende esta carga de responsabilidad. El Señor depositó algo valioso en nosotros. Tengo que administrarlo bien, tengo que usarlo bien, tengo que hacerlo rendir para los intereses del que lo confió en mis manos. Y hay buenos ministros. Ahí en Colosenses 4:7 se habla de Tíquico. Dice, lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y el Nuevo Testamento señala a algunos de estos hombres como ejemplo. Ellos son, imítenlos. Esto es ser un buen ministro de Cristo. Ser un buen ministro no tiene que ver con el lugar oficial que tenés, con el reconocimiento que has recibido, con el tamaño de influencia que el Señor te ha confiado. Tiene que ver con administrar el misterio que el Señor ha puesto dentro tuyo, la verdad del Evangelio, administrarla en los entornos donde vos estás fielmente. Entonces, ¿cómo vas a ser un buen ministro? Protegiendo a los creyentes de las falsas enseñanzas. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad, proteger a nuestros hermanos de las falsas enseñanzas. Segundo, vas a ser un fiel ministro, un buen siervo de Jesucristo, demostrando con tu vida haber sido nutrido con la sana doctrina. Demostrando con tu vida haber sido nutrido con la sana doctrina. Lo próximo, en el versículo 6, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta es una palabra interesante, el ser nutrido, porque
Vos entendés el concepto. En cualquier cultura esto se entiende, que el crecimiento de una persona se basa en la alimentación de esta persona. Lo han dicho así, somos lo que comemos. En eso nos convertimos. Una buena alimentación va a desarrollar nuestro cuerpo. Y la desnutrición va a afectar todas las funciones de nuestro cuerpo. Nuestra mente, todos nuestros órganos, todo se va a afectar. Y la nutrición es el camino natural por el que el crecimiento y el desarrollo suceden. No sucede inmediatamente, lleva tiempo. No es que vos le diste una buena comida a tu hijo, ¿no es cierto? Y ahora va a ser un hombre sano en el futuro. Esto requiere constancia, persistencia, por mucho tiempo, fidelidad, pero el resultado no se tarda, va a llegar pronto. Porque a medida que vaya pasando el tiempo, esa nutrición va a marcar la salud y el desarrollo del niño. Y acá Pablo está tomando ese cuadro tan natural para todos y lo está aplicando a la vida espiritual. Él está imaginando al creyente como este niño que va en desarrollo. ¿Y qué es una buena dieta? Una buena dieta sería una sana doctrina, que es para el alma lo que el buen alimento es para el cuerpo, donde silenciosamente, lentamente, gradualmente, a través de mucho tiempo, lo que va haciendo es permitiendo el desarrollo natural del cuerpo y haciendo, ¿no es cierto?, que se fortalezcan los músculos, que haya crecimiento, que haya claridad en la mente. La sana doctrina es eso lo que va a producir en la vida de una persona. Por eso es que uno espera ver crecimiento en la vida de una persona que está expuesto a la sana doctrina. Cuando una persona no está creciendo, algo está mal. Porque esto es lo que debe pasar. Él fue creado para crecer. Él tiene los elementos para crecer. Bueno, ahora él tiene que hacer uso de esto. Un buen ministro es la persona que es nutrida por la sana doctrina. Ser nutrido por la sana doctrina no quiere decir solamente sentarte en el salón donde se está explicando. Quiere decir apropiarte de esa verdad. Quiere decir lo que Santiago habla, ¿no es cierto? Ser un oidor, o oír diligentemente, pero no solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Y pueden ser a veces enseñanzas que no parecen tan trascendentes, que no parecen que en un momento van a revolucionar toda mi vida, pero lo que hacen esas enseñanzas es nutrir mi alma. Y el paso del tiempo va a evidenciar si yo he sido nutrido con la sana doctrina o no. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es esto. Timoteo, hoy vos tenés que comportarte de tal manera que evidencies y demuestres que fuiste nutrido con la sana doctrina. ¿A qué se refiere con esta nutrición de Timoteo? Bueno, desde su niñez él ha sabido las Sagradas Escrituras. En su hogar él recibió enseñanza bíblica. A través del ministerio de Pablo, él siguió la doctrina de Pablo y por años Timoteo absorbió, escuchó, siguió, obedeció. Y ahora es tiempo de que se vea en la cancha el jugador. Un buen ministro de Jesucristo le dice, mira, si esto le enseñas, vas a ser un buen ministro de Jesucristo que fue nutrido. O sea, el haber sido nutrido ahora se va a demostrar. Se va a demostrar en cómo vos vas a articular la verdad y vas a vivir de acuerdo a la verdad. Ahí, Primera de Pedro 2:2 usa este mismo cuadro, ¿no? Desead como niño recién nacido leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La responsabilidad del que enseña es no adulterarla. La responsabilidad del que escucha es desearla y recibirla, porque ella es la que le va a hacer crecer, le va a nutrir para salvación. Esa es la próxima pregunta para vos. ¿Cómo te estás nutriendo hoy? Si tu aspiración es ser un buen ministro de Jesucristo, esta es la forma en la que Dios forma a sus ministros, nutriéndolos. ¿Cómo ocupas tu mente? La nutrición no es una cuestión de un solo día. O sea, imagínate una buena comida semanal. ¿Te va a mantener nutrido?
De ninguna manera. Y para el creyente, vos decís, bueno, ya está, ya escuché la enseñanza el domingo y cumplí. Ahora sí, voy a ser un creyente maduro con el tiempo, ¿no? Ser nutrido con la sana doctrina es absorberla, es desearla y como resultado buscarla. Es alimentarte de eso. Pero ¿de cuánta comida chatarra nos alimentamos nosotros durante la semana? ¿Con cuánta información vana, llena de mentiras o de cosas irrelevantes? Una malnutrición no tiene que ver solamente con algo que te va a hacer mal, pero es algo que no te aporta nada. ¿Dónde está enfocada tu mente durante la semana? ¿Está enfocada en la verdad? ¿En absorber la verdad? ¿En entender la verdad? ¿En crecer en la verdad? ¿O está dispersa? ¿Está solamente buscando una forma de entretenimiento? ¿De pasar el tiempo o de seguir la corriente de la información de este mundo? La nutrición espiritual es lo que te va a convertir en un buen siervo de Jesucristo. Timoteo había sido nutrido de esta manera. ¿Por qué es importante? Bueno, lo va a decir. Él va a ser un siervo, un buen siervo, un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Las palabras de la fe ahí es como una categoría que resume toda la verdad que está expresada en palabras. La fe acá se está refiriendo a la verdad de Cristo, a la verdad. La fe es como el paquete que une todas las doctrinas. Las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. El crecimiento espiritual, vas a ser un buen ministro nutrido de esta manera, porque de otra manera, sin nutrición, no va a haber crecimiento. El tiempo no te da madurez. La nutrición te hace crecer. Es lo que dice Efesios 4:14. El crecimiento, mirá lo que va a producir, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. ¿Cómo voy a poder mantenerme en pie en un mundo de toda clase de vientos de doctrina si no he sido nutrido con la verdad? Eso es lo que me hace un buen ministro. Y esta verdad que ha escuchado Timoteo, no solamente la ha escuchado, sino termina ahí el versículo 6, la fe, las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Y ahí está haciendo referencia a lo mismo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, cuando Pablo hace un contraste y habla de los falsos maestros. Los falsos maestros son personas que divagan. Los siervos, los buenos ministros de Cristo son personas que siguen. Esto es lo que les caracteriza. No son personas que están siguiendo sus propios pensamientos. Son personas que están escuchando la verdad expuesta, abrazándola y siguiéndola. Y vos la seguiste, Timoteo, y ahora es hora de demostrarlo. Bueno, entonces, ¿cómo es un buen ministro? Un buen siervo de Jesucristo. Lo vamos a hacer a medida que podamos proteger a los creyentes de la falsa enseñanza, demostrar con nuestra vida al haber sido nutridos de la sana doctrina. Y en tercer lugar, evitando las influencias que no producen verdadero crecimiento. Evitando las influencias que no producen verdadero crecimiento. El enemigo del creyente no solamente es el error abierto, la mentira descarada. El error del creyente es, el peligro del creyente, es lo hueco, lo vano. Es como la mamá que le dice, no comas chisito antes de la comida, porque te va a sacar el apetito. O sea, lo que vos necesitás es el apetito espiritual, los nutrientes espirituales, de forma constante. De otra manera vas a sufrir las consecuencias. Y esta es la advertencia de Pablo en el próximo versículo. Desecha
Y esta palabra desecha es una palabra fuerte que tiene que ver con descartar, rehusar, rechazar o no prestar atención en lo absoluto. No le des tu tiempo, no le des tu mente, no le des tu atención. Descartá completamente. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Hablamos al principio, en el capítulo 1 de esto. Pablo habló de este tema ya y varias veces lo va a mencionar. Ahí en el capítulo, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:16 aparece, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 2 Timoteo 2:16. Pablo advierte a Timoteo que esta habladuría, a donde termina, es en una vida de pecado, sí o sí. ¿Y de qué se trata esto? Cuando estudiamos el capítulo 1 hablamos del contexto de Éfeso. Ahí en Éfeso había una clase de falsos maestros específica. Y eran hombres que querían ser maestros de la ley, querían ser tenidos como sabios, como gente que podía ponerse a la par de los grandes, de los héroes que todos aplaudían. Ellos estaban buscando un lugar de prominencia. Y por eso usaban la Biblia, usaban la ley, pero la usaban mal. Y una de las formas malas en las que usaban la ley era con fábulas. Lo que estos hombres hacían era ir a las historias del Antiguo Testamento y tomaban alguna sección, pero en vez de hablar de lo que decía ahí, ellos inventaban cosas de su propia imaginación que no estaban en el texto. Historias enteras, que llama acá fábulas. ¿Qué es una fábula? Una fábula es algo que todos saben que es falso, pero se supone que tiene alguna moraleja, alguna enseñanza útil. Y estos hombres se dedicaban a pararse y a crear estas historias elaboradas, inventadas por ellos, en vez de hablar claramente lo que los textos bíblicos decían. Y lo que ellos decían no era del todo hereje, no era algo, ¿no es cierto?, que vos lo podías señalar y decir, este es un falso maestro porque mirá, está enseñando en contra del Evangelio. Pero eran vanas, eran huecas, porque lo que no es clara exposición bíblica no alimenta, no nutre, no desarrolla la vida espiritual. Es pérdida de tiempo, es un desenfoque de lo que necesito estar enfocado para crecer lo máximo posible. Es como comer chisitos antes de la comida. Y si comes solo chisitos, bueno, así te va a ir también. Vos decís, bueno, ¿puedo combinar las dos cosas? Puedo escuchar sana doctrina, pero a la vez tienen cierto atractivo estas fábulas. Estos predicadores que hablan de su propia mente, ideas que no son abiertamente herejías, pero no son leche espiritual no adulterada. ¿Miento? Dice Pablo, donde voy a terminar es en la impiedad. Voy a terminar viviendo una vida de desenfreno, de pecado. ¿Por qué? Porque esa enseñanza no puede nutrir, no puede prepararme para enfrentar el pecado, no puede exponer mi corazón, no puede confrontar mi corazón, no puede regenerar al que está perdido, no puede edificar la iglesia. Entonces Pablo tiene las palabras más duras para eso, diciendo, deséchalas. Ya está, Timoteo, si vos querés ser un fiel ministro de Jesucristo, déjalo a un lado y ocupate de lo que va a traer crecimiento. Esto es algo triste, ¿no es cierto?, cuando un creyente no parece discernir esto y parece convivir naturalmente con cosas que no nutren, que no edifican. Ahora, las describe acá, ¿no es cierto?, desecha las fábulas y usa estas descripciones profanas y de viejas. Por profana no necesariamente se refiere a algo abiertamente aberrante, pero se refiere a algo que no es permitido. Es algo que no pertenece acá. O sea, si vos entrás al templo con un chancho en vez de con un cordero, lo profanás.
porque en este lugar no entran los chanchos. Si vos agarrás pensamientos que no son del Señor y los insertás en la verdad bíblica, estás profanando la verdad. No se mezclan. Y por eso Pablo los llama así, son profanas y son de viejas. Ahora, con todo el amor para las hermanas mayores, Pablo usa esta expresión de esta manera, dando a entender, no miren alrededor, no. Pablo da a entender que las mujeres mayores tal vez tienen o han tenido esa tendencia de contar historias que tienen cierta moraleja, pero que no se puede apoyar una vida sobre eso. Pablo está dando a entender acá, con esa expresión, que son inútiles estas expresiones que ellos están diciendo. Son inútiles, no sirven para nutrir, para edificar, para fortalecer una vida. Entonces, esa es la exhortación de Pablo. Son totalmente incapaces. Primero, un buen ministro lo vamos a hacer protegiendo a los creyentes de las falsas enseñanzas, demostrando con tu vida haber sido nutrido con la sana doctrina, evitando las influencias que no producen verdadero crecimiento. De nuevo, ¿cuáles son? Evalúalas en tu vida. ¿De qué te estás alimentando? ¿Dónde está tu mente enfocada? Y si esto es lo que va a alimentar o no. En cuarto lugar, haciendo de la piedad tu máxima aspiración. Haciendo de la piedad tu máxima aspiración. ¿Cómo va a convertirse una persona en un fiel ministro de Jesucristo? Bueno, él tiene que disciplinarse para esto. Todos sabemos que no hay nada en esta vida valioso que se logre sin esfuerzo. Lo sabemos porque ejercemos esfuerzo en diferentes áreas de la vida. El problema es que a veces somos inconsistentes y no transferimos ese mismo esfuerzo a nuestro desarrollo espiritual. O sea, estamos dispuestos a hacer grandes esfuerzos para otros objetivos. Y prácticamente ningún esfuerzo para el cultivar tu vida espiritual. Pablo va a revertir esto y le va a decir a Timoteo, esta tiene que ser tu prioridad. Esto tiene que ser en donde vos pongas tu máxima energía, tu máximo tiempo. Pablo tiene que decir, cuando vos evalúes costo y beneficio, esto es lo que tenés que estar dispuesto a pagar, el mayor costo, porque tiene el más grande beneficio. Y esta es una exhortación que necesitamos escuchar, porque hoy muchos creyentes viven como si la vida espiritual se desarrollara solo por inercia. O sea, sin grandes esfuerzos, algunos sí, pero comparados con los esfuerzos que hacemos para otras cosas, ni cerca, y pensamos que va a ir nuestra vida con el tiempo mejorando y desarrollándose. Pero la vida espiritual no se desarrolla de esta manera. Muchos creen que esforzarse en la vida espiritual es una forma de fariseísmo. Y yo sé que a algunos de ustedes, gente le has dicho eso. Vos estás en una secta. Porque ahí vos rendís cuenta de tu vida espiritual. Que te están diciendo que tenés que tomar estas decisiones o estos pasos radicales de obediencia. Suena una locura. Porque la verdad es que la mayoría del mundo cristiano o aún evangélico no entiende este principio de la disciplina espiritual. No entiende este principio del esfuerzo que requiere poder llegar a ser un hombre piadoso. Llegar a ser un hombre o una mujer piadosa requiere esfuerzo. Ahora decís, pero eso entonces, ¿no es la gracia de Dios la que lo hace? Sí, es la gracia de Dios. A través de el medio de tu esfuerzo. O sea, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros somos los que nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Él hace la obra. Nosotros respondemos a su gracia, como Tito dice en el capítulo 2, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia del Señor no nos hace pasivos en la vida espiritual.
La gracia del Señor nos lleva a responder en diligencia, en esfuerzo, para ser limpiados por completo del pecado y para poder llegar a ser como Cristo. Eso es lo que Pablo va a hablar acá. Y mirá cómo lo dice. Después de decir, desecha las fábulas profanas y viejas, el próximo concepto es ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate es un verbo que te lo menciona en griego, es gumnazo. Gumnazo es gimnasio, te suena, ¿no? Y es el sentido de la palabra. Gimnasio. Pablo está haciendo una referencia a lo que implica el desarrollo del cuerpo y lo están comparando con el desarrollo espiritual. Y está imaginando la vida espiritual como un atleta que tiene que ir al gimnasio. Varios días a la semana él va al gimnasio. Y tiene rutinas muy marcadas. Cuando él está ahí, él no se está preguntando, ¿tengo ganas de levantarme o no? El atleta no está pensando en eso. El atleta está pensando en el resultado final. Él está pensando en la carrera y él está pensando en la victoria de esa carrera. Y él va a pagar el precio que sea necesario para lograrlo. A veces por años lo va a hacer. El gimnasio implica dolor, sufrimiento, implica constancia, implica ir cada vez más allá, ir levantando la línea, ¿no es cierto? Y la marca un poquito más, porque tu meta es el rendimiento óptimo, el máximo rendimiento. Nuestros cuerpos son distintos, pero yo quiero que mi cuerpo llegue, ¿no es cierto?, al máximo para poder lograr ese objetivo final. Y hay lugares en Argentina aún que se especializan en rendimiento deportivo. Y que más allá de un gimnasio donde uno puede ir y jugar un poco, ellos son expertos en coordinar todo lo que se requiere para que el cuerpo rinda al máximo. Esto es el gimnasio, esto es el atleta, esto es la vida cristiana. La vida cristiana requiere ese esfuerzo. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate, está hablando de que vivir piadosamente, y piadosamente significa, es una vida que refleja un temor reverente a Dios en la vida práctica. Vivir piadosamente, la vida que ha abandonado el pecado y que está viviendo a Cristo, es el resultado del esfuerzo. Creyentes derrotados son creyentes perezosos e indisciplinados. Pablo está hablando de que la victoria espiritual es el resultado del esfuerzo. Creyentes derrotados son creyentes perezosos e indisciplinados. Ejercítate para la piedad. Ahí en 1 Timoteo 6, versículo 11, Pablo usa el concepto también diciendo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Lo que Pablo está usando es el mismo ejemplo. Tenés que perseguir esto. Tenés que buscarlo con todas tus fuerzas para obtenerlo. Todas estas cosas son las cosas que deben suceder en la vida del creyente, pero deben suceder a la medida que él las persigue. Ahí en 1 Timoteo 6, 11. Y después Pablo hace una comparación entre estas dos formas de ejercicio. Él habla del ejercicio físico y en su tiempo él vivía en un mundo donde elevaba el ejercicio físico muy alto. Bueno, en nuestro mundo también. Pensá en los héroes que aplaude. ¿Quiénes son las personas que más plata ganan en nuestro mundo? Bueno, ahí tenés a Messi. No sé cuánto vale el pase de Messi ahora, pero son millones y millones. Eso te habla del valor que el mundo le da al deporte. Bueno, en aquel tiempo esto se veía por la cantidad de estatuas de esa época, por ejemplo, o los estadios, mega estadios que se construían solamente para estos propósitos. El deporte era tenido en alta estima y gente pagaba precios altísimos para lograr el máximo desempeño y ganar esa carrera. Y Pablo va a comparar esto y va a decir, porque
el ejercicio corporal para poco es provechoso. El provecho es lo importante, es lo que Pablo quiere decir. Él quiere hacerte ver el beneficio de esta tarea, de este ejercicio, de este trabajo. Y él va a tomar todo lo que el mundo del deporte podría ofrecer y lo va a resumir así, es poco. No es que no es nada, pero es poco. De esta manera, por ejemplo, habló Jesús cuando se refirió a las riquezas de esta vida. Él habló y dijo, si no fueron fieles en lo poco, ¿quién les va a confiar lo más? Y en ese pasaje, ahí en Lucas, Jesús está hablando de lo poco, se está refiriendo a las cosas de esta vida. Si vos no fuiste fiel con tu dinero, no esperes en la otra vida que el Señor te dé, porque esto es la prueba de tu fidelidad. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, no es que no importa ganar dinero, importa ganar dinero. Pero dentro del panorama, el dinero solo sirve de poco. ¿De qué sirve el dinero? Bueno, sirve para mostrar fidelidad, sirve para poder ganar amigos en la vida futura, pero no sirve para darme seguridad, por ejemplo. El dinero, no importa cuánto tengas, no sirve para darte seguridad. No sirve para el desarrollo espiritual, no sirve para nada de eso el dinero. Pero sí sirve de un poco. Pues si bueno, el ejercicio corporal sirve, sí sirve, pero es poco. Claro, sirve porque si tu cuerpo se enferma, no vas a poder terminar bien la carrera tampoco, ¿no? Te sirve. Te sirve porque no sos tuyo y vos tenés que glorificar a Dios en tu cuerpo, el cual no es tuyo, es del Señor. Entonces, si vos te tirás al abandono con tu cuerpo, no estás honrando al Señor. Estás siendo un mal administrador de lo que Él te dio. Sirve, el cuerpo es algo. Pero no tanto. No tanto. Nosotros hacemos tantos esfuerzos para alimentar este cuerpo, para vestir este cuerpo, para darle comodidades a este cuerpo, para darle vacaciones a este cuerpo, para darle prominencia a este cuerpo. Nuestra vida gira alrededor de este cuerpo. Y Pablo dice, tenés que ponerlo en perspectiva. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero la piedad para todo aprovecha. No para mucho, para todo. Para todo aprovecha la piedad, pues abarca todo. Tiene promesas para esta vida presente y para la venidera. ¿Cuál es el resultado esperado si uno se dedica a esta tarea? Bueno, vas a tener resultados en esta vida y en la que viene. ¿Cuáles son los resultados de la piedad para esta vida? Todos. Todo lo bueno que pase en esta vida va a ser el resultado de la piedad. Todo lo verdaderamente bueno. Porque todo lo malo de esta vida está relacionado con el pecado. O sea, todas las consecuencias que sufrimos en esta vida, las sufrimos por el pecado. Luchar con el pecado, vencer el pecado, honrar al Señor en todas las circunstancias, es lo que nos va a dar la libertad final, total, ¿no es cierto?, de lo que agobia nuestra vida, de lo que destruye nuestros matrimonios, de lo que afectan nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestro corazón. Todo es afectado por el pecado. La piedad, todas las promesas que tenés en los salmos, por ejemplo, Salmo 127, Salmo 128, Salmo 121, todas las promesas que tenés en cuanto a la bendición de Dios para esta vida están ligadas con el que teme al Señor y guarda sus mandamientos. El que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, él va a tener todos los beneficios de esta vida. Todos los beneficios de esta vida, ¿para quién son? Para el hombre y la mujer piadosos. No son para el hombre que se esforzó en obtenerlos, porque a su amado dará Dios mientras duerme. Para él son todas las bendiciones de esta vida. Esto no es el evangelio de la prosperidad, pero es la promesa de la prosperidad. Vos viví una vida piadosa y esta vida va a demostrar las bendiciones de Dios al hombre piadoso. No hay nada más importante en esta vida que buscar la piedad, porque la piedad tiene promesas para esta vida.
no solamente para la que viene. Y muchas veces nosotros, por temor al evangelio de la prosperidad, que es otro problema, es una herejía el evangelio de la prosperidad. Pero por temor a eso nosotros decimos, no, todo lo que el creyente tiene que esperar es lo de la otra vida. Pero acá Pablo claramente dice que la piedad tiene promesas para esta vida. Sí, honra al Señor y el Señor va a bendecir tu vida. Va a bendecir en todos los aspectos de tu vida. La piedad tiene promesa para esta vida y es lo que más necesitas. Las promesas de Dios cumplidas, pero no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Y eso es lo que va a trascender. Eso es lo que tiene más valor, ¿no? Porque el Señor habló de que en esta vida están los tesoros que se corrompen, los tesoros que se los roban los ladrones, hay ladrones con diferentes caras, ¿no? Pero al final no los puedes proteger a tus tesoros, sea cual sea el que tenés. Nada de esta vida. No hay nada seguro en esta vida. Pero allá sí. Eso va a ser eterno. Eso va a estar en la gloria. Por eso la piedad es lo único que va a trascender para allá. Una vida negligente en cuanto al desarrollo en la piedad es una vida que no va a tener nada allá. Es una vida totalmente desperdiciada. Es una vida que no va a lograr ningún fruto eterno, porque no se logra el fruto eterno solamente viniendo a trabajar en la iglesia. Se logra un fruto eterno teniendo una motivación correcta al trabajar en la iglesia. ¿Y cómo sé si tengo una motivación correcta? A la medida que me ejercito para la piedad, a medida que aprendo a luchar contra mi pecado, con las herramientas que el Señor me dio a través de la confesión, la exposición a la palabra, la obediencia a la palabra, y yo voy evaluando mi vida y el Señor me va limpiando y entonces lo que hago tiene fruto eterno. Pero si yo no avanzo en piedad, nada de lo que hago va a tener fruto eterno. No importa quién sea o qué rol tenga. Ejercitarme para la piedad es crítico porque tiene promesas eternas. La piedad tiene para esta vida y para la venidera. La pregunta es, ¿estimas la piedad de acuerdo a su verdadero valor? Vos buscás la piedad como es digno de algo verdaderamente valioso. 1 Corintios 9, 24 a 27, Pablo dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Es 1 Corintios 9, 24. Ahora 25 estamos. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Esa es la imagen. Estamos en una carrera. Cuando Pablo usa la palabra carrera ahí, estar en el estadio, había diferentes formas de estadios en el mundo antiguo. Pero la palabra que Pablo usa acá no se refiere al circo romano, se refiere a un estadio que tenía 2 gradas y una pista en el medio de 200 metros de largo. La carrera a la que Pablo se está refiriendo es una carrera muy corta, que en tiempos modernos lleva menos de 20 segundos correr de un lugar, de una punta a otra. No sé en aquel tiempo cuánto habrá llevado. Pero son 20 segundos. Y Pablo está diciendo, no te das cuenta que el que está ahí parado, él va a hacer todo lo necesario para poder ganar. Él tiene la meta, la mirada puesta allá en la meta. Y dice, nosotros estamos en ese estadio, tenemos que correr para ganarlo y para hacerlo tenemos que golpear nuestro cuerpo. No vivir una vida relajada espiritualmente, no dejarnos llevar por el viento, golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre, hacerlo nuestro esclavo. No lo que quiere hacer, lo que debe hacer para poder ganar la meta, ganar la carrera y llegar a la meta. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo no venga a ser eliminado. Y refuerza todo esto Pablo con una expresión que 5 veces aparece en las epístolas pastorales, que es la expresión que él usa para marcar la importancia de lo que te está diciendo. Te lo dice en el versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos.
5 veces aparece en las epístolas pastorales esta frase. Cada vez que aparece, lo que te señala es esto es algo crítico, de suma importancia. Todos tienen que escucharlo, entenderlo y vivirlo. Y se está refiriendo a lo que acaba de decir. Se está refiriendo a la necesidad del creyente de esforzarse por su santificación. Así que, ¿cómo vas a ser un buen ministro de Jesucristo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Haciendo de la piedad tu máxima aspiración. El último, vamos a ser un fiel ministro de Jesucristo confiando en el Dios Salvador en todo momento. Confiando en el Dios Salvador en todo momento. Fíjate, Pablo no está parado en las gradas, alentando al corredor y diciéndole, esforzate. Pablo es un corredor que está al lado de Timoteo. Él no le está dando las instrucciones para hacer algo de lo cual él es el experto y que lo mira a la distancia. Él está agonizando y está viviendo todo lo que le está diciendo a Timoteo. Esto no es una gran teoría para Pablo, esto es su vida, día a día, de esto se trata, todo lo que él hace. Y Pablo se asocia con Timoteo, con los verbos que él va a usar. Hasta ahora los pronombres, los pronombres y los verbos estaban en segunda persona, tú. Pero ahora, mira, él es, nosotros trabajamos y sufrimos oprobio. Él está diciendo lo que Timoteo tiene que hacer, pero ahora se incluye y dice, Timoteo, estamos en la misma obra. Timoteo, vos estás junto con todos nosotros que estamos viviendo de esta manera. Qué bendición del cielo es esta. Porque qué difícil sería tener este texto que te cayó de la nada y no tener ninguna referencia a tu alrededor, nadie a quien observar, nadie a quien imitar. Sentirte solo, toda la demanda está sobre vos y nadie está levantando ni un dedo para hacerlo, como los fariseos que ponían grandes cargas, pero ellos no levantaban ni un dedo para moverlas. Hipócritas. Pablo es un regalo de la gracia de Dios para Timoteo. Timoteo, estamos juntos en esto. Y le dice que por esto mismo, y acá está señalando, esta es la razón, lo que te acabo de decir, esta es la razón verdadera por la que trabajamos y sufrimos oprobio. La palabra trabajo que usa ahí es una palabra de desgaste físico, un esfuerzo intenso, cansarse en una tarea. Y se está refiriendo Pablo acá a la tarea de la evangelización, que él está llevando a cabo, ¿no es cierto?, en el mundo, pero él lo está haciendo no desde la comodidad de un supervisor, él la está haciendo desde la tarea difícil de vivir lo que le está pidiendo a Timoteo, vivir en santificación. Esta palabra, por ejemplo, que aparece acá, trabajamos, es la palabra que aparece en Lucas 5:5, cuando el Señor le dice a los pescadores, ¿pescaron algo? No, nada. Bueno, vayan y tiren la red del otro lado y responden, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Usa esa misma palabra, eso es el trabajo. Trabajo, ¿no es cierto? Estuvieron ahí, ¿no es cierto? No fue trabajo de oficina, ellos estuvieron en la barca toda la noche tirando y levantando esa red y ahora están exhaustos. Y el Señor les manda a ir de nuevo. Señor, ya está. Bueno, en tu nombre lo vamos a hacer. Trabajamos y sufrimos. No solamente trabajamos, sino la palabra ahí sufrimos oprobio, la idea de injurias, reproches. Pensando así, el ideal, lo que este mundo tomaría como la meta máxima de la vida, ¿cuál sería? Bueno, sería llegar a un momento de descanso y prestigio, donde ya no están las agonías del trabajo duro y donde está el resultado de todo lo que coseché, ¿no? ¿Cuál sería el sueño
del argentino, ¿no? Vivir sin trabajar y tener todos los beneficios de lo que podría ser tener el trabajo, ¿no? Pablo acá revierte todo y te presenta un cuadro que nadie elegiría, a no ser que entiende su identidad y su llamado de parte del Señor, el valor de la iglesia y el lugar en el que fueron colocados. Pablo le está invitando, le está llamando a trabajar y a sufrir maltrato. Que no lo valoren, que nadie lo aplauda, que no se reconozca y que te desgastes por completo en esta tarea. Este es el llamado. Y yo estoy acá, dice Pablo, haciendo esta tarea junto con ustedes. Trabajamos, sufrimos oprobio. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos de forma paciente y diligente porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto no lo hacemos porque tenemos la capacidad de hacerlo en nuestras propias fuerzas. No lo hacemos porque elegiríamos hacerlo por nuestra propia iniciativa. Lo hacemos porque confiamos en un Dios salvador, que frente a nuestra agonía no nos va a dejar morir. Él nos salvó, nos salva y nos salvará. Él nos guarda, somos propiedad suya, somos posesión suya y no solamente es nuestro Salvador, es el Salvador de todos los hombres. Dios está en un programa de redención. Llevar adelante este programa de redención implica este precio a pagar. Es como esta carrera que implica un dolor. La obra del Señor, la vida de la iglesia, la tarea de la iglesia no puede evitar esta función. ¿Por qué? Porque el Señor, Él es el Salvador de todos los hombres. Él se va a glorificar a través de la iglesia y Él va a usar la iglesia como un instrumento para llevar ese evangelio hasta el último de la tierra a través del padecimiento. Y aunque es el Salvador de todos los hombres, es el Salvador mayormente de los que creen. Y lo que está haciendo acá, bueno, hay dos cosas que quiero que veas acá. Primero, claramente, Pablo está marcando que Dios tiene una intención de salvación universal. Esa intención de salvación universal es referida en muchísimos textos de las Escrituras. La obra de Cristo tuvo una intención de salvación universal. Esto no quiere decir universalismo. Esto no quiere decir que todas las personas van a ser salvas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Pablo no está hablando de universalismo de ninguna manera. Pero Pablo es claro al mostrar esta intención universal de Dios que viene señalando desde los primeros capítulos, capítulo 2. Entonces, por un lado, vemos este texto. Es uno de los textos conflictivos para las líneas teológicas que quieren negar esto. Que quieren decir, no, Cristo murió solamente por un grupo selecto. Y este es el pasaje conflictivo. Entre otros. Pero no solamente quiero que veas esto en una forma apologética. Quiero que entiendas el sentir de Pablo, porque Pablo no está defendiendo esa doctrina. Para Pablo no hace falta defenderla, es evidente por sí misma. Pero Pablo está usando esa doctrina de que Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen, para generar dos pensamientos. Por un lado, nuestra función frente al mundo. Pero por el otro lado, nuestra confianza en la obra que Dios ya hizo en nosotros. Cuando Él dice mayormente los que creen, está diciendo esto. Si Dios es el Salvador de todo el mundo, Timoteo, vos estás seguro en sus manos, porque vos sos uno de los que, además de ser del mundo, sos uno de los que creyó. Entonces especialmente le está poniendo este sentir a Timoteo de seguridad, de pertenencia. El Señor es su Salvador. Y esto es lo precioso para el creyente. Cristo no es el Salvador de todo el mundo solamente, Él es mi Salvador. Esto es lo que nos da seguridad en medio de la dificultad. Vamos a padecer. ¿Va a ser difícil la lucha? Sí. Va a haber momentos donde vas a pensar que no hay esperanza, que tu pecado es demasiado grande, que tu pecado es demasiado difícil, pero hay una
verdad que aplasta ese temor. Dios, Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. ¿Qué podemos temer? ¿Por qué nos quedaríamos atrás? Avancemos para ser buenos ministros de Jesucristo. Y déjeme terminar solo con un pasaje más. Segunda de Pedro, capítulo 1. Es otro de los pasajes claves para hablar acerca de las disciplinas espirituales. Que de esto se trata, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Llegar a ser un hombre de Dios, un hombre espiritual, piadoso, requiere disciplina. Y segunda de Pedro, capítulo 1, es otro de los pasajes claves. Versículo 5. Vosotros también, podríamos leer desde el principio, déjeme solo tomar de ahí. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Añadan, trabajan para edificar su vida espiritual en este camino. Y el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la meta. Miremos a la meta y corramos hacia allá con toda nuestra fuerza. Y el problema de esto es que va a afectar mi nutrición. Y si eso es todo lo que me alisas, y que el Señor nos haga siervos útiles, buenos siervos, que Él use para cumplir sus propósitos de salvación en este mundo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta exhortación que penetra hasta nuestra alma, porque nos expone, Señor, tantas áreas aún que deben ser corregidas, tanta pereza y negligencia espiritual en la que hemos tantas veces abandonado nuestro esfuerzo y nos hemos dejado a la deriva, a la inercia y estamos perdiendo la carrera, perdiendo el fruto, perdiendo la posibilidad de ser instrumentos en tus manos para traer esa obra de salvación que tú has planeado. Señor, despierta a tu iglesia, levántanos. Y a los que estamos corriendo, impúlsanos, Señor, con mayor dedicación y esmero, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Ayúdanos, Señor, a cruzar la línea corriendo. Que tú nos encuentres de esta manera, velando, entregados, Señor, a esa vida de crecimiento hacia la piedad que tanto anhelamos. Te encomiendo esto a ti, obra en nuestras vidas, nuestra iglesia, y úsanos para tu gloria. En nombre de Jesús, amén.